Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, eh, para ahí se apaga la luz y es mejor con un poco de luz para luego el sol. Seguir nuestro tema. Primero vamos con lo, lo más importante, lo que decía el Padre para entrar en nuestro tema. Decía ayer el Padre que un día una mujer que no podía tener hijos preguntó qué podía hacer. Y le pregunté al Padre qué podía hacer. Y me respondió que vaya a humillarse ante el Santísimo. Si yo quisiera un hijo, iría ante el Santísimo a postrarme y a darme vuelta ahí delante de él, a humillarme, o juntar a todos los niños de los vecinos y dar de comer a los niños. Y mira, Padre, dame uno, no te dejo. Negociar con el Padre del cielo. Eh, También para los que me llaman Santito, ya escuchaba hace un tiempo eso, que ¿de dónde viene eso? Eso viene de Bergoglio. Bergoglio es el que llama Santita cualquiera a la Virgen en un video. De ahí viene Santito. Si yo a lo menos si estuviera en un perfil mejor que el demonio que siempre está debajo de los pies de la Virgen, de Jesús, o cualquiera. En el sentido de la violencia está hablando, porque si tú le sacas la violencia a ellos ya. Ahora entiendo dónde me iba la gente, me decía, la temperatura, la temperatura. Porque yo iba delante de la Virgen en el podro y toda la madrugada con una sola campera. Y se aguantaba toda la noche ni un viento. Como veía el, el domingo de tarde, la luna se vistió de boda. Lo hermosa, la belleza que tenía la luna. El día iba a ser el día de la Virgen. Y ahora entiendo porque después de que la Virgen se escondió una semana, el frío que hace aquí había sido la temperatura baja. Y ahora entiendo lo que es la temperatura, pero esto va con lo que vamos a hacer y con la penitencia, no es nada eso. El Padre dijo que hasta en diciembre teníamos sol. Y ya entramos esta semana en diciembre. Luego ya enero, yo llegué en enero y ya el sol estaba bueno para eh, lo que decía el Padre. Si me ve alguna mujer que quiere tener hijos y no puede, lo que ha dicho el Padre, y si por ahí les conceden, ya sea espiritual, adoptar, o me avisan después para agradecer a nuestra Madre. Ahí ya está saliendo el sol. Porque en una semana la lluvia y no sé, los raudales, visto que... Y para los que dicen que eh, no sabe ni sumar, bueno, eh, estaba haciendo algo y tuve una visión de repente, vi a Benedicto XVI con una motosierra en mano y dijo, ya todos saben lo que quieres hacer, se hacen nada más.
Y para los que dicen que estoy loco, perdí el sentido, eh, los frutos. Miren, hermanos, que he construido 3 santísimos, 2 casas de retiro, 3 pueblos consagrados al Inmaculado Corazón de María, naciones enteras consagradas a nuestra Madre, para ir directo en el fruto. Por los que dicen que tengo problemas, esto, que perdón, por verme hacer penitencia bajo la lluvia o haciendo penitencia. Por su fruto lo conocerán. Un loco no construye santísimo, no tiene frutos. Y ahora más que nunca, como decía la Virgen, si no te mueves, el frío será terrible, porque he visto que hay muchos trabajadores afuera, entonces, para que no se enfermen. Vamos a seguirle a nosotros, a nuestra Madre del Cielo directamente, pero vamos a poner la roca. Para los que esperan mucho, bueno, voy a terminar esto. Para los que dicen que no sé sumar esto, no siempre funciona, pero si funciona, ¿cómo yo voy a negarle algo después, cuando pueda? Me vieron qué sé yo, en el súper que me faltó 2, 3 centavos y no sabe sumar. Para mí, voy a contar este. Después de aquel niño que subió y preguntó al Papa Benedicto eh, si Dios existe, porque él no le veía. Y Benedicto le explicó que existe la razón, que existe el aire, no vemos, pero fundamental, respiramos, el amor, que es el corazón mismo, la esencia, la ciencia, los ángeles, un sinfín de cosas que existen, pero que no vemos, pero que son el pulmón, la raíz. Bueno, entonces pasó subió un joven italiano, creo, con una hoja matemático, y dice la matemática y esto que la Benedicto estudió 60, 70 años para déjalo, está en su campo. Y la matemática es una ciencia humana. Yo les diría que 2, ya que ustedes no quieren la cruz. Le quito la cruz 2, ¿cuánto es? Porque el científico lo llamó más, y al puente es igual. O sea que son ciencias humanas descubiertas por los hombres. ¿Me entienden o no me entienden? Para que ustedes sepan que son ciencias humanas, no son las divinas. Para que si quieren evolucionar más la ciencia, está abierta en todos los campos. Ahora, nuestro tema hoy va a ser, para los que dicen que no saben sumar, no es eso la esencia. Si quieres saber, haz la prueba, dice la Sagrada Escritura. ¿Quién es? ¿Quién no es? Porque si ahora te pasa, ¿cómo tú vas a negarle la eternidad misma? Como decía, he visto 2 cosas que quieren hacer en el futuro aquí, en Medjugorje. Una discoteca dice que no le va a funcionar porque los ángeles suben y bajan aquí. Y la calle, hay una necesidad terrorífica hacia la derecha, por ejemplo, va a haber una escalera santa. Hay suficientes lugares para que se abran calles, para que la gente que van a venir, y este año, Dios quiera, va a ser mucho mejor que el año pasado. Vamos a, eh, como Dios quiera. Si el hombre decide otra cosa, es el hombre. Pero la voluntad del Padre va mucho más allá de lo que el hombre piensa. El hombre piensa aquí nada más, pero el pensamiento del Padre es de la tierra al cielo. Ahora veía que van a enviar a alguien, pero
Hay que estar atento porque el enemigo quiere el mal. Ahora, nuestro tema en este primer encuentro va a ser sobre el infierno. Y vamos a poner la roca. Si el infierno no existiera, Cristo mismo, el propio Jesucristo, no hubiera hablado sobre ella. Está en San Lucas, capítulo 16 para adelante, en todo el Evangelio. Y Cristo habla sobre el rico y el pobre Lázaro. Un ejemplo. Claro, el padre Abraham había dicho, en tu vida lo has recibido todo. En cambio, Lázaro, no. Para los ricos miserables. Pero vamos primero a la raíz. Y para los que son de anticristo, también tenemos, cuando hubo este problema por el siglo XIX, casi nuestro siglo, la Virgen vino y mostró a los niños, a los 3 niños, el infierno, que es un lugar. Aquí también los niños de Medjugorje fueron al infierno. Hay testimonios verídicos, fidedignos, que fueron al infierno, que el infierno existe. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es el problema hasta ahora? Existen, vas a ver en internet, un montón de teólogos y filósofos modernistas, ateos, que dicen que solamente es un estado. A ver, ¿qué es la palabra estado? Significa estar de pie, sentado, ¿cómo estás? O el estado de ánimo, el sentido. Y la Virgen, como nuestra maestra, doctora, y ya en el Antiguo Testamento mismo, cuando Jame y Jambre respondieron a Moisés, el Padre abrió la tierra. Científicamente está comprobado que el Sol tiene más de 6.000 grados de calorías. Y debajo de la tierra hay un lugar que tiene más, es mucho más caliente que el Sol. Si el cielo está arriba, ¿en dónde va a estar el infierno? La Virgen abrió en Fátima, debajo de la tierra, los niños se santificaron gracias a eso. El Padre abrió la tierra debajo de su campamento y toda la casa fue a parar en el infierno. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Los padres de la iglesia dicen, la iglesia católica afirma la existencia del infierno. El que muere en estado de pecado mortal va directamente al infierno. Los que mueren a concubinato, los que mueren en adulterio. El catecismo dice bien claro. Ahora los teólogos modernistas y ya los que más almas llevan al infierno. Pero vamos nosotros por la vía más sencilla. Si el infierno existe, está vacío, dicen los demonios. Porque Dios es misericordioso. La palabra de Dios dice, no digas, Dios es misericordioso, me perdonará todo. Porque así como es su misericordia, también es su justicia. También es su justicia. Dios es misericordioso infinitamente. No estamos juzgando aquí. Pero también es justicia. Uno ya vive el infierno aquí en la tierra. Vamos a poner un acontecimiento que había un hombre que no
como muchos decían que antes de morir se arrepentiría, pero ¿quién te da la certeza de que sabrás cuándo vas a morir? ¿Y la penitencia cómo queda? Un día un hombre hizo pacto con el diablo y sintió que estaba a punto de morir. Y empezó a buscar a los sacerdotes. Fue a uno, el padre estaba de vacación. Fue a otro, el padre no lo atendió, estaba enfermo. Hasta que el demonio vino y le pidió cuenta por su pacto y le enganchó, como era carnicero. En la carnicería lo dejó enganchado. Le pidió cuenta por su pacto. Un día estaba delante del Santísimo y estaba ejecutando la guitarra y un hombre lloraba a carcajada detrás de mí. Y cuando más cantaba yo sentía como que alguien ¡pum! Me golpeaba espiritualmente, me daba un dolor de cabeza, ¡pum! Y cantaba más fuerte. Y el hombre gritaba, lloraba más fuerte. Después de terminar el canto le pregunté qué le había pasado. Había sido el Señor, era un sicario, me comentó su testimonio, que ya a 11 personas había matado. Y el último que había matado había carneado y ponía su resto en el water y estiraba el water para que los vecinos no encontraran su cuerpo. Y la cabeza no podía entrar en el water. Y él se recordaba todas esas, a 11 creo que había dicho que había matado. Era un sicario que se arrepintió delante del Señor. Dejó esa vida y empezó a seguirle al Señor. Íbamos llegando en un pueblo y había un cementerio donde llenos de jóvenes se iban a echar todo el cementerio, a drogarse, a prostituir. Todo el pueblo tenía miedo y el fantasma, el miedo, el pavor que había en el pueblo era terrible. Cuando llegué, el diácono dijo: voy a ir yo a golpearles, aunque sea uno o dos, le voy a golpear. Y le respondí: amigo, que la lucha es espiritual. 9 días de novena ante el Santísimo. Comenzamos a hacer el rosario 9 días. La Virgen dice: hagan grupo de oración, novenas, recen entre dos amigos. Toda la noche recen el Santo Rosario por la conversión. Hicimos la novena. Se cerró el cementerio donde iban los jóvenes. Y vino uno y me dijo: ¿te acuerdas de los jóvenes que iban a hacer pacto en el cementerio? Sí, escuché, me respondió. Yo era uno de esos. Toda la mayoría se convirtieron. Y San Miguel hizo lo suyo. O sea que hay un orden. Aquí, por ejemplo, se quiere llevar la lucha espiritual ya carnalmente. Ya me vienen con armas. Ahora he visto que quieren golpearme. No es la capacidad ni la inteligencia, porque la lucha es, como decía aquel diácono, lo que va a hacer es alegrarle a ellos, y ellos se dedican a eso, es el trabajo de ellos, los golpes, la violencia, es el trabajo de ellos. El trabajo nuestro es, como dice la Virgen, oren. Leía un mensaje a la mañana y decía: sean fuertes. Mire, ahora ya paró hasta el viento. Sean fuertes con la cruz en las manos. Vencerán, para que el enemigo no se sirva de ustedes. Ahora entiendo por qué siempre la cruz tenía
y hacía 33 veces, 77, 3 veces, y el sol salía, el tiempo, maravilla. Una, la cruz, el Santo Rosario. Ahora la Virgen, para ir caminando, muestra el infierno. Y yo te voy a dar los síntomas para ver si tú ya vives el infierno aquí sobre la tierra. El miedo, por ejemplo. A ver qué se vive en el infierno, en la eternidad. Miren, hermanos, que estamos jugando la eternidad, nuestra eternidad. Esta carne no sirve de nada. No tengan miedo, dice Cristo, a lo que solamente puede matar la carne, sino más bien a aquel que puede lanzar el alma en el infierno. Ahora, dicen aquí, lo voy a agarrar en el sueño, lo agarraremos en el sueño. La Biblia dice, no hagas caso a tus sueños si no ves que es una, con discernimiento, intervención de Dios mismo. Algo sabrán hacer seguramente con todo lo que estudian y la persecución. Entonces, para eso está la oración, está nuestro ángel de la guarda, están los ángeles, está el Padre, para no tener miedo. Ahora, para no centrarnos un poco en el infierno. Decía el miedo, que aquí hay días infernal, el pavor que hay, el miedo que hay. Y la Virgen dice, el que ama no tiene miedo, no conoce de miedo. Porque el amor vence al miedo. La desesperación. A ver, por ejemplo, la luz. ¿Por qué tú miras tanto el sol? Algunos me llaman franciscano. Bueno, no, yo no tengo problema con el verdadero santo, Padre Seráfico. Pero yo tengo un pensamiento porque he escuchado un testimonio de un demonio que ellos nunca... supongamos que tiene un techo y justo la luz traspasa por un clavo y esa luz alumbra a la mañana, esa pequeña luz. Dice el demonio que nunca más verás la luz. Por eso es la razón por qué los santos miraban tanto el sol, contemplaban tanto la luz, el calor, porque ellos sabían la importancia de la luz. Ellos sabían, voy a ponerte un ejemplo para seguir en ese camino, a ver si no. Le ha engañado a todo, dicen. Miren, hermanos, que yo no engaño a nadie. Medjugorje es verdadero. Y todos los que confían en nuestra Madre, todos los que le pasan la mano, no van a quedar ni en el cielo, ni aquí en la tierra sin su recompensa. Solamente que a mí no me corresponde darte, porque yo creo, claro que no voy a negarte cuando pueda, pero yo creo que el Padre sabe pagar mucho más en los hijos, en el trabajo, para seguir ese camino. Ahora, ¿por qué todas las iglesias están vacías? En el 2020 me acuerdo cuando comenzó el COVID, la Virgen se movía. Es porque tú no vas. ¿Por qué no vas en los lugares donde están todos los laicos que ya no van a misa? Por ejemplo, yo iba en el mercado, pululaban. Se ponían cuchillos de estos que aquellos. Nadie quería que le tocara a la Virgen. Cuidaban a la Virgen. Ahí están todos. ¿Por qué no vas a la cárcel? En el hospital, en la cancha, qué sé yo, en los lugares. Ahí están todos los pobres cristianos. Ahí están todos. Ya no van a misa, pero están todos ahí. ¿Por qué no vas en el lugar de trabajo mismo? Ahí están todos los bautizados. Y pasa lo mismo en la vida. El infierno no existe. Bueno, ve al hospital. Cómo la gente sufre. La anestesia no te va a salvar. Llora.
auxilio, la necesidad que hay. Cada momento mueren las personas. En el cementerio ya no hay lugar. Ve a las cárceles, la desesperación, o sea que ya es el infierno aquí en la tierra. Y estoy viendo dentro de la familia también, cuando mamá y papá son como dos perros atados a la misma cuerda y se arañan y se golpean y se persiguen por no abrazar la Santa Cruz. Si hay algún hombre que quiere separarse de su esposa, mira, hermanos, que no rechaces la cruz que el Señor. Acuérdate de los momentos de gloria. Ahora la cruz, porque después vas a ver que es peor el adulterio. Ya nunca más tendrás la paz. Porque eso es lo que aquí se disfruta, se vive aquí. Hay mucha carencia en todas las cosas. Pero la paz, la alegría, el amor, ya es el cielo aquí en la tierra. En cambio, los que viven el infierno dentro de su matrimonio mismo, por no educar a sus hijos, a sus esposos, por no vivir cristianamente, la violencia que hay, que papá golpea a mamá constantemente, ¿cómo quieres tú? No solamente una violencia material, sino la verbal, que es lo que más duele. Donde se grita, se dice que ya se vive el infierno. Donde los padres se pelean delante de los hijos. A ver, dale un juguete tú a ese niño pequeño. ¿Y qué va a hacer lo primero? Va a empezar a destruir. Porque todos los días ve que papá y mamá se golpean. Y el niño recibe ese amor. Pero cuando la madre es de paz. Ahora, el infierno es la ausencia mismo de Dios. Una persona que su vida no tiene sentido, como decía el Espíritu Santo, hay un grupo que ellos prohibido que tengan hijos. Ellos no pueden tener hijos. ¿Y cómo entonces van a tener la felicidad? Si viven abortando, si ya matan, la muerte ya es el infierno eterno. Si ya matan desde el vientre de la concepción, si no confían en el Padre y en el amor del Padre, ¿cómo ustedes van a ser felices? Viviendo en adulterio. El que se casa con una mujer separada comete adulterio, dice la Sagrada Escritura, dice bien claro. Ahora entonces, puedes tú investigar, hay santos y santas que fueron, pero a mí aquí lo que más me interesa es lo que ya están viviendo el infierno. Y les voy a dar los síntomas: el miedo, el pavor, la ira, la violencia, la desesperación, el hambre. Acuérdate de aquel rico que le había dicho al padre Abraham: manda a Lázaro para que moje la punta de sus dedos y me refresque la lengua. Acuérdense ustedes de lo que decía. La punta de sus dedos. Y Abraham le respondió: no, en tu vida tú, ahora que tú estás vivo, mira cómo disfruta del sol, de la luz. Y no, ya es muy calor, ya es esto, que aquello. Mira tú cómo derramas el agua, juegas con el agua todos los días. Y la justicia dice que allá, como decían aquel hombre, de los hermanos del rico, en su vida fue rico y también lo será en la eternidad. Pero esa no era la realidad, la verdad. La verdad era que
El rico Zabulón gritó al padre Abraham: tengo 5 hermanos en la tierra. Envía a Lázaro, porque si un muerto va, les creerá, dice la Escritura. Y dice el padre Abraham: no, ni aunque un muerto resucitado. Aquí tienen un muerto resucitado. Y no creen, y no creerían, y no creerán. El padre Abraham dice: aunque no escuchen a los profetas y los mandamientos. Palabras claves. Si no escuchas a los profetas y los mandamientos, no se convertirán. Y nosotros, cuando la Virgen habla aquí en el mensaje, dice, cuando habla del mandamiento, digan: en el cielo y en la tierra. Yo había dicho antes que no recen el Padre Nuestro si no van a cumplir los mandamientos. A lo menos si no van a estar en la altura de los mandamientos. Y si ya no viven, si viven en adulterio, en no casándose, y si mueren en ese estado, y esa es la razón, como dice Isaías, no son mis manos los que no llegan a alcanzarte, ni mis oídos sordos que no te escuchan, sino que son tus pecados los que no me dejan ayudarte. O sea que tú ya vives. Y muchos de los que se suicidaron se arrepintieron, porque allá era peor, en el infierno. Muchos creyeron, se acabó. No, ahí comienza. Ahí comienza todo. Ahí, yo en vez de suicidar, miren cuánto fruto y quiere que también todos ellos se suiciden, ¿no? Jesús, si Jesús se hubiera suicidado, yo como cristiano lo hubiera hecho. Pero Cristo no se suicidó, Él siendo Dios. Ahora, uno ya vive el infierno aquí en la tierra. O ya vive el cielo o el purgatorio aquí en la tierra. Ahora, la experiencia con todo lo que... ¿Y quiénes son los que viven en el infierno? El primer papa de la iglesia dice, segunda de Pedro 2, Dios que no perdonó a los ángeles, sino que los encadenó en tabernas tenebrosas, sino que lo encadenó en tabernas tenebrosas eternamente. Bueno, voy a decir, no sabemos. Yo hago esto por las almas, como decía hoy la Virgen. Hemos rescatado un alma. El problema de los masones, por ejemplo, veía a Sánchez, que respeta a la futura reina de Leonor, estamos hablando. El problema ellos en la apariencia, en lo público, ellos no tienen problema. Pero miren la pornografía, lo que van a preparar para quitarle su reinado. Estas criaturas tienen la gracia, porque la Virgen los ama y los cuida, ya de avisar y de cuidarles, para quitarles su reino. Estoy dando un mensaje que en el futuro va a pasar, y los que viven en La Palma huyan de ahí, porque el Padre va a hacer temblar ese lugar. Hablando del infierno, ahí envíenle a Rambo y a su 9 milímetros a ver qué puede hacer ahí ante lo que va a pasar en La Palma. Son profecías que yo... Bueno, entonces decía, ellos no es el problema en lo público, pero en lo oculto ellos van a hacer de todo. Los problemas, esto que he visto en la impureza, en la lujuria, debe cuidar dónde se va a limpiar, a hacer esto que aquello, porque ellos
te graban todo lo que me han hecho a mí aquí. Y ella dice, no villea por el no. Ustedes deben mirar el alma. ¿Y por qué no te va en España? No, ustedes no ven. Ese es mi problema en todos los lugares que yo he ido. Que las personas dicen, recauda para otro país, hace para tal país. Y hermano, el Padre, cuando tú tengas muchos hijos y quieras salvar a tus hijos e hijas, me entenderás lo que el Padre quiere hacer. Me entenderá, por ejemplo, hablando un poco sobre los rusos. En, esa es la verdad. En medio de los rusos hay rusos que quieren volver hacia atrás, como en tiempo de que de la Unión Soviética. Si ellos hicieran eso, los ortodoxos mismos tendrían problemas con los sacerdotes ortodoxos o con los católicos. Lo que los rusos deben hacer es cumplir la profecía de Fátima. Yo no sé porque están a punto de matarme según entiendo. Cumplir el tercer secreto de Fátima. Rusia se convertirá y mi corazón inmaculado triunfará. Ser un poco más inteligente y mirar más adelante, no hacia atrás, sino lo que el Padre va a hacer y envía. Porque yo casi comí una no sé cuánta bala por avisarle a Putin que defiende con la guerra justa, como dice el patriarca. Entonces, le estoy mostrando esto, que ellos están en la profecía. No nombró a otro país en ningún momento la Virgen, sino que a Rusia. Yo creo en la Virgen. Cuando ella dice algo, como dice aquí en los mensajes, recuerden que el amor triunfará. Como decía, aquí hay niños que aún no han nacido, que van a ser grandes santos. Aquí en Medjugorje, que van a dar, como dice la Virgen, yo los enseño con mi ejemplo. La Virgen aquí, la más tierna, nos enseña con su ejemplo, no con palabras. Como decía la luna, era la vigilia de Medalla Milagrosa. Estaba hermosísima la luna, como si fuera que algo quería decir a la humanidad. Entonces, esta es la verdad. Así nosotros vamos caminando detrás de la Virgen. Cuando Israel iba huyendo del arameo, el Padre se le apareció en sueño y le dijo, ten cuidado con lo que harás con mi siervo, con lo bueno o con lo malo. Se le apareció el Padre en el sueño, quien perseguía a Israel. También en el sueño Dios Padre se aparece. Y un día, cuando Jacob se golpeó con el Padre, con Dios, le pidió la bendición. No te soltaré hasta que me des la bendición. Y el Padre le respondió, de hoy en más ya no te llamarás Jacob. Por eso la Virgen dice, socorrió a Israel, su siervo. Socorrió a Israel, su siervo. Lo bendijo, de hoy en más te llamarás Israel. La misma cosa se le aparece en el sueño. Israel hace esta oración. Padre, Dios de mi abuelo Abraham, líbrame de mis enemigos. Esto quería hacer una prédica sobre los abuelos, pero aquí ya encontré esta palabra. Porque hay una cosa que la Virgen dice, ustedes son
Primera de Crónica, capítulo 23 para adelante, dice que Satanás se levantó contra Israel y pidió el censo. Entonces, eh, David, que era el rey, el diablo lo inspiró, empezó a censar a todo el pueblo. Hasta que Joab, uno de sus hombres, se levantó. Yahvé tomó, dice que Dios lo tomó y dijo por su boca: ellos son. O sea, ¿qué son? Ahí van a entender los mensajes, la claridad y la raíz de dónde vienen estos mensajes. Son tus siervos, son tus sacerdotes, son tus videntes, son tus profetas. Para los que me llaman profeta, acuérdate que tú también eres profeta. Tú también estás profetizando con lo que estás diciendo, lo que te vendrá. Estás profetizando a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tu lugar de trabajo. Tú también eres bautizada, tú también eres bautizado. Y con tus palabras, porque cuando el Padre dijo sacerdote, profeta, rey, todos somos profetas, todos somos sacerdotes, todos somos rey en el bautismo, en el reino de Dios. Acuérdense de eso. Entonces el infierno ya vivimos nosotros aquí en la tierra. Como decía, la desesperación, el hambre, la oscuridad, las tinieblas, las sombras de muerte, el robo, el hambre, la peste, la violencia, ya son el infierno aquí en la tierra. Así también como eh, ya se vive el cielo aquí en la tierra. Un día le preguntaron a un demonio: ¿qué harías por volver en el cielo? Respondió: pon un tubo de la tierra al cielo con todos los objetos cortantes, y llegaría hasta ahí solamente para contemplar el cielo, el dolor que se sufre. Y como decía una santa, lo peor del infierno es que tú nunca más saldrás de ese estado. Nunca más. A ver, acuérdate cuando tenías un dolor. No sé, quiero contar esto. Un día un santo iba caminando cuando vi la luna, vi que tenía algo encima y me llamó de santo. Y yo decía: no, yo no soy santo. Los santos viven ya en el cielo. Nosotros somos, como dice la Virgen, seguidores de su Hijo Jesús, de Cristo. Eh, el santo iba caminando y encontró un león que estaba siendo mordido por una serpiente. El santo agarró un palo y ¡pim!, golpeó a la serpiente y sanó al león, lo salvó. Vinieron los helicópteros para llevar al santo, para que ustedes vean que hasta los animales tienen sentimiento y cómo aman y adoran a quienes les ha salvado la vida. Cuando el helicóptero se sube sobre el mar, el león se tira en el mar y empieza a nadar hasta morir. Imagínense el amor de este animal que tenía aquel santo. Quiere decir que no somos animales, como decía el Padre. Bueno, esto un poco nada más para hacer el primer paso. Recuerden, hermano, que esto que yo estoy haciendo aquí, esto no sirve allá. Ahí es quien tiene más poder. Que estos son palabras. Como decía, ¿por qué los protestantes no son? Porque tienen obra. Ellos vieron al demonio, el exorcismo. Ellos tienen experiencia. Entonces hay que llevarle en esa experiencia. Como decía, que esto hacemos
Pero lo que la Virgen más pide es la experiencia, la vida mística, la vida misma diariamente en el ofrecimiento. Cuando el hijo va al infierno, en la droga, el alcohol, la prostitución, la madre debe sacarle de ese infierno con su sacrificio, buscando cómo sacarlo de ese camino. Personas, lugares, que para Dios nada es imposible, perseverar en ese sentido. Entonces, eh, que nuestra madre nos conceda la gracia de no ir en el infierno porque es eternamente y ya no hay vuelta atrás. Entonces, que el Padre del cielo nos proteja. Como dice la Escritura, no tengan miedo, y aquí los mensajes, el que ama no conoce de miedo. Los niños cuando tienen hambre no dicen tienen miedo, sino que tengo hambre, tienen hambre. Entonces papá y mamá deben hacer lo que sea para dar de comer a esos niños y debe vencer ese miedo. Entonces pidamos la valentía a nuestra madre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.